y celebrar el anuncio del Gobierno de España con el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional para impedir la derogación encubierta de las leyes trans y LGTBI de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Como sabéis, es un recurso que se suma al que presentamos desde Más Madrid ante el Defensor del Pueblo y que, bueno, lo que esperamos precisamente es que el Tribunal Constitucional lo admita el recurso cuanto antes para que inmediatamente se establezcan medidas cautelares para paralizar esa derogación encubierta y que las personas trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid puedan vivir más seguras. Eran leyes, las leyes trans y LGTBI eran leyes que funcionaban bien, eran unas buenas leyes para la Comunidad de Madrid, leyes que protegían a la infancia y la juventud LGTBI de los discursos de odio y estigma y que protegían también a los menores en general de los prejuicios de la sociedad y también de sus familias en algunos casos. Contra eso fueron las reformas de Ayuso, contra la libertad de las personas para asumir un tratamiento de transición sin supervisión médica, contra los contenidos de sensibilización y familiarización con la comunidad LGTBI dentro de las aulas y contra la protección de las personas LGTBI ante las terapias de conversión. Valoramos muy positivamente el recurso del Gobierno. Como os decía, y quiero recordar que estas dos reformas fueron dos de las tres primeras leyes que aprobó Ayuso en la legislatura de manera simultánea. Creo que dice mucho de este Gobierno de la crueldad, que lo primero que hace Ayuso como presidenta es convertir a la Asamblea de Madrid en el primer parlamento autonómico en democracia en nuestro país que legisla para quitar derechos. Creo que eso lo dice absolutamente todo y creo que frente a eso debemos seguir reivindicando un orgullo con memoria, porque es la memoria esa herramienta que nos permite apropiarnos de esas historias, esas trayectorias de vida y de lucha que consiguieron esos derechos y esas libertades para hacerlas propias, para saber que los derechos y las libertades no vienen dadas por nacimiento, que hay que apropiarse de ellas para defenderlas y para seguir extendiéndolas. Esos recortes en los derechos LGTBI se reflejan también en esa decisión estética y política, como os decía al principio, que ha dado tanto a hablar estos días, ¿no? Con la de hacer unos carteles institucionales del orgullo que reducen a las personas LGTBI al sexo y al alcohol, borrando el contenido político de la que ya es una de las grandes fiestas de nuestra ciudad. Y ojo, el problema no es ni el sexo ni el alcohol. No somos unas puritanas aquí, precisamente. La gente tiene derecho a pasárselo bien y para algunos y algunas en particular, para las personas LGTBI y también para las mujeres durante muchísimo tiempo, el derecho al sexo y el derecho a la fiesta y a la diversión han sido conquistas que han costado mucho. El problema es borrar las reivindicaciones políticas y las banderas políticas de una fiesta que es política. Así que frente a los que quieren quedarse con un orgullo mercantilizado que atrae turistas, pero no genera contradicciones políticas, contradicciones políticas a nadie, nosotras siempre vamos a reivindicar el carácter político del orgullo y mucho más tras el primer recorte de derechos en democracia como ha hecho la señora Ayuso. Y hoy presentamos con mucho orgullo una estrategia integral sobre el chemsex, una práctica que tiene una prevalencia desproporcionada entre la comunidad LGTBI y en particular entre los hombres gays. Y una práctica de la que no se habla mucho y no se actúa lo suficiente desde las instituciones precisamente por eso, porque afecta sobre todo a las personas LGTBI. Y de ahí la invisibilización y, cuando no, el estigma. De esta estrategia quiero destacar solo 3 pilares para dar luego pie a la conversación. Primero, un estudio epidemiológico que ayude a conocer y dimensionar las dinámicas del chemsex y tenga en cuenta sus determinantes sociales, entre otros, la soledad no deseada, la precariedad económica y a las personas migrantes una situación administrativa irregular.
Segundo, un programa de formación dirigido a los profesionales sociosanitarios. A día de hoy, en la mayoría de los casos, es el mismo paciente el que tiene que ayudar a los profesionales que lo atienden a familiarizarse con la práctica del chemsex. Esta práctica representa problemáticas específicas que requieren conocimientos propios sobre las formas de combinar sexo y consumo de sustancias para desarrollar mejores estrategias de prevención de riesgos, precisamente. Y tercero, por último, esta estrategia debe participar de un cambio cultural que ponga el consentimiento en el centro de cualquier práctica sexual, precisamente porque en el contexto del chemsex se producen muchas agresiones sexuales. Ante discursos que buscan estigmatizar, discursos acríticos que evitan problematizar estas prácticas, queremos ser parte del cambio que ponga el deseo y el placer en el centro de cualquier conversación sobre sexualidad. Por último, quiero destacar que esta es una estrategia capilar, de abajo hacia arriba, que pretende dar herramientas a todos los niveles administrativos para trabajar sobre el chemsex y los posibles problemas que puede traer asociados. Es una estrategia transversal a cualquier ideología política y solo puede encontrar oposición frontal cuando la mentalidad de inquisidores de algunos se anteponga al sentido común, y solo los fascistas se oponen a una estrategia de atención y reducción de daños como esta, y por ello impulsarla no deja de ser una forma cotidiana de antifascismo, si me lo permitís. Así que ahora doy paso. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras y vosotres por estar aquí acompañándonos. Tengo que decir que estoy muy emocionado por haber sacado juntos y juntas este programa adelante. Gracias, Manuela, por estar aquí, con lo que supone también del apoyo de tanto tuyo como de Más Madrid y de su gente a un programa que creo que es valiente y pionero, y más en un tema tan importante que se necesita y que tanta gente necesita. Y muchísimas gracias, obviamente, a mis ya queridas y amigas Jimena y Marta por haberme acompañado, por habernos acompañado, porque hemos sido un equipo durante todo este año para poder redactar, reunirnos y ir mejorando este programa y estar aquí hoy. Quiero dar también las gracias a todas las personas que trabajáis día a día desde hace años con los usuarios, cuando no había nadie a su lado. Muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho y también a los profesionales que tienen la sensibilidad de haberse preocupado y de haberse educado para poder estar a su lado cuando y cómo lo necesitaban. ¿Vale? Creo que andamos sobre hombros de gigantes y sin vuestro trabajo esto sería absolutamente imposible. Este programa nace de una realidad que al mismo tiempo es profundamente personal y que comparto con muchas otras personas, algunas de las cuales no han podido terminar su trayectoria, y también va un pensamiento por ellos en este discurso. Conozco personalmente la encrucijada de la adicción problemática y puedo decir que es un lugar oscuro, un lugar duro, que revela tus fragilidades, también tus fortalezas, tus traumas y las insuficiencias. Es un espejismo, al final, un espejismo arriesgado de fulminante placer, por qué no decirlo, pero un placer que no es más que pasajero y que luego te deja en un vacío. Que al final buscamos, o al menos en mi caso, para escapar de una realidad que en un momento dado no reconocía como propia. Hoy estamos aquí para romper el silencio y afirmar que el chemsex y las adicciones no deben ser un destino inevitable ni una condena silenciosa. Queremos una sociedad no que tolere, sino que celebre la diversidad de experiencias y la búsqueda individual del significado. Queremos políticas que reconozcan la complejidad de la adicción y que ofrezcan apoyo sin juicios, permitiendo a cada uno de los individuos y de las personas encontrar su propio camino. El programa Albatros es nuestra declaración de que cada individuo tiene el derecho a explorar su propia libertad sin que nadie le dicte lo que quiere decir la palabra libertad.
y hacerlo en condiciones de igualdad de acceso y trato, sin ser criminalizado, sin ser marginado y sin ser estigmatizado. Por eso, una de las políticas que proponemos es acabar con el doble rasero en cuanto a la persecución de unos estupefacientes o de unos patrones de consumo de estupefacientes sobre otros. No puede ser que exista una persecución a los consumidores de drogas emergentes, mientras que los consumidores de drogas clásicas no tienen ese miedo y esa persecución. Y esta persecución al final crea criminalización de personas del colectivo y de personas que por sus patrones de vida y sus elecciones consumen simplemente unas drogas sobre otras sin que haya un diferencial de daño que justifique este doble rasero. También es importante que las personas tengan la capacidad de testar lo que se están tomando. Debería haber un impulso para establecer en toda España servicios anonimizados y gratuitos de análisis de sustancias que no solo permitirían reducir los daños de las personas consumidoras, sino que además también serían una herramienta para el Estado para saber qué es lo que se está consumiendo en el país. Hemos decidido que se oiga lo que antes tan solo se cuchicheaba, desafiar la indiferencia y reclamar nuestro lugar en la conversación pública. Con este programa enfrentamos sin vergüenza las realidades del chemsex, mirando a los ojos a las personas usuarias para decirles no estáis solas. Por eso creemos necesario que haya un instrumento nacional estratégico de planeamiento para que las experiencias de profesionales, de usuarios, de entidades, del servicio de salud de ciudades como Madrid o Barcelona puedan servir para dar apoyo integral y completo a las personas usuarias en el resto del Estado, para informar las actuaciones de las entidades locales y de las administraciones regionales e incluso también en la España rural, porque el problema se extiende. Y ahora quiero hablar de voluntad, porque no hay mejor lucha por la libertad que aquella que busca que todos tengamos la misma capacidad de impulsar nuestra voluntad, y para eso es necesario que todos tengamos las mismas oportunidades. Una libertad limitada a aquellos con los recursos para ejercerla es una libertad amarga, enemistada con la igualdad, enemistada con la justicia. Es una libertad que no merece ese nombre. El refuerzo de la voluntad individual y colectiva vertebra este programa y debe ser una línea directriz de la política de izquierda. Según Michel Foucault, el poder no solo reprime, sino que construye realidades. Y digo yo, ¿y si ponemos la represión en un cajoncito y nos aseguramos que las realidades que construimos son de libertad y de empoderamiento? Y quien dice voluntad clama consentimiento. Debemos hacer mucho más por abordar y prevenir las agresiones sexuales entre hombres y dar apoyo real a las víctimas masculinas a manos de otros hombres. Porque en realidad es que los hombres también somos vulnerables. Tenemos la responsabilidad de imaginar y poner en marcha herramientas que permitan a las personas recuperar su sentido de agencia sobre sí mismas y sobre su destino y sobre su bienestar. Herramientas como, por ejemplo, pueden ser las que se han puesto en marcha para el juego, se pueden también replicar en los aspectos de las aplicaciones de encuentros para adultos, para que la gente pueda reforzar su voluntad y no caiga en lo que al final es una adicción comportamental que está además aumentada por la adicción a las sustancias. Tampoco es lo más adecuado que una persona que quiere follar se meta en una aplicación de encuentros y se encuentre con un mercado de drogas a cielo abierto. Las personas necesitamos de lo público, porque el verdadero libertinaje, que es rebosante de perversión, es dejar a la gente tirada a su propia suerte. No todos partimos del mismo punto. No todos cuentan con los recursos necesarios para costearse una atención privada de salud mental o una clínica de deshabituación de las adicciones. La desigualdad social, económica, el racismo, la discriminación por origen crean brechas insalvables para muchos. Y lo que pasa con las brechas es que uno se cae por ellas. Enfrentar el chemsex y las adicciones en estas condiciones desde el desamparo es mucho más difícil. Sin alternativas y sin acceso, sin apoyo, la lucha se vuelve casi imposible. Y termino. Este programa es nuestra promesa de apoyo, de no dejar a nadie atrás. Es un compromiso de Más Madrid con las personas usuarias para facilitar que no pierdan las riendas de su propia vida. Una apuesta por ofrecer medios, recursos, cuidado, tiempo, cariño, amor, escucha
para que las personas puedan encontrar en verdadera libertad su propio equilibrio, porque solo desde ese equilibrio serán capaces de florecer para sí mismas y para su comunidad. Porque como tratamos a las personas que no encajan en lo normativo y en lo sistémico, lo dice todo de quiénes somos. Gracias. Este documento, con este curro de esta calidad, con este nivel de intensidad, de honestidad y o sea, el documento es la autoría fundamental es de Obi, luego hemos participado mucha otra gente pues revisándolo, añadiendo cositas, pero el 98% del curro lo ha hecho aquí el compañero y desde una honestidad enorme. Haciendo esta cosa de poner el cuerpo, que dicen los jóvenes ahora, y de poner la experiencia, de poner el conocimiento. Y cuando nos lo pasó el documento, me dijo Jimena, es un documento, yo lo he visto y está muy bien. Y yo pensé, a ver qué nos pasan, seguro que está guay, pero yo esto se lo voy a pasar a mis salubristas de referencia, que lo miren. Vi el documento y dije, pues no sé yo si van a tener mucho que añadir, porque la verdad es que está muy bien. Y en efecto se lo pasé a mis salubristas de referencia y todos dijeron, 2 detallitos porque es una propuesta muy potente y que está muy bien. Yo voy a cambiar un poco el tono, porque es imposible sostener esa solemnidad y porque estoy siendo muy atacada por esta planta y lo estoy pasando fatal, pero entonces esto me impide ser solemne en este instante. Gracias, la mejor portavoz posible, gracias. Hoy y en el 27 también. A ver, de este documento a mí me parece que para mí, desde la parte como yo soy la portavoz de sanidad en la asamblea, entonces como que intento llevar todo el rato la visión de la política sanitaria y me gusta que está hecho desde una idea de lo que para mí tienen que ser las políticas públicas en salud, ¿no? Y en sanidad, y es que son humildes, ¿no? Yo estudié en la carrera, empecé la carrera en 2002 y una cosa que me llamaba mucho la atención en la facultad es que cuando los profesores hablaban del VIH, hablaban de otra manera diferente a cómo hablaban del resto de patologías. El resto de patologías que te cuentan en la carrera te cuentan la fisiopatología, la epidemiología, la tal, y del VIH, por lo que sea, como que insistían mucho más en hablar de más cosas y en decir más cosas, ¿no? Y tardé años en entender que lo que había ahí detrás era una culpabilidad profunda, porque en esa década, en los 2000, que es cuando yo estudio, es cuando ya se ha caído del guindo todas las instituciones públicas y todas las instituciones sanitarias de lo que se ha perpetrado en las 2 décadas anteriores. Entonces a mí lo que consiguieron transmitirme, y yo creo que a los médicos y a los sanitarios de mi generación sí que es una cosa que llevamos como muy clavada, ¿no? Es esta cosa de esto no puede volver a pasar, ¿no? O sea, cómo se desatendió y cómo se dejó tirados a toda una generación de gente afectada por el VIH no debe pasar porque las instituciones tienen que llevar por bandera un principio de humildad y un principio de la realidad material puede arrollar con lo que tú estás haciendo y con la forma con la que tú tienes de entender la salud y la asistencia. Y precisamente iniciativas como esta me parece que previenen que puedan pasar estas cosas, ¿no? La realidad asistencial a día de hoy del KEMSES es que, a ver, está atendido. Atendido está. Tú vas con un problema de KEMSES a tu médico de atención primaria o al CAI de zona y tal, y atenderte te atienden. Ahora, no está bien atendido, ¿vale? ¿Qué profesionales sanitarios o qué profesionales sociosanitarios saben ahora mismo y pueden dar una buena atención? Pues ONGs especializadas en el tercer sector, que son las que están sosteniendo el grueso de la atención, profesionales muy entusiastas, ¿no? Esto de café para los muy cafeteros que hayan querido formarse por su cuenta, o todos aquellos profesionales, que son muchos, que están dispuestos a aprender con el paciente. Que esto está muy bien, quiero decir. Todo trabajo asistencial tiene que tener incluida esta parte de yo aprendo con la persona que tengo delante. Esto se resume muy bien en el chiste este de ¿no? un médico y su paciente, que dice el médico, bueno, pues por fin tenemos diagnóstico, tiene usted síndrome de Recklinghausen. Oh, ¿y qué pronóstico tiene eso? Pues tendremos que verlo, señor Recklinghausen. Quiero decir, esta cosa de voy aprendiendo contigo y voy intentando, ¿no? Y te acompaño en esta travesía, en lo que quiera que sea que te va a pasar. Ahora bien, claro, el chemsex ahora mismo tiene una dimensión y tiene una extensión y hay una parte problemática que afecta a tanta gente que es absurdo que estemos recayendo exclusivamente o en entusiastas o en el tercer sector o en esta cosa de ir acompañando. Tiene que haber un papel mucho más proactivo por parte de las instituciones y lo cierto es que lo que nos encontramos, por ejemplo, a nivel autonómico es que se están haciendo cositas que no están mal, pero que están como muy escondidas. Con esta cosa de que no se note demasiado, no se vaya a enfadar Vox.
Digo no se vaya a enfadar Vox literalmente porque cuando hicimos el anuncio de que íbamos a hacer acciones respecto al Chemsex en esta legislatura en Más Madrid, fue una pieza que se vio muchísimo, entre otras cosas porque se enfadó muchísimo la ultraderecha y porque se indignaron muchísimo. Entonces fue una iniciativa como muy particular, muy bien recibida por una parte en plan de menos mal que se va a hablar de esto y porque otra parte desató un odio furibundo porque de repente en la Asamblea de Madrid se quisiera hablar de Chemsex, como si esto fuera un delito y como si esto fuera algo terrible. Claro, a día de hoy, ¿qué pasa? Que, ¿no? La parte asistencial. Pues estos médicos entusiastas o estos médicos que quieren acompañar a sus pacientes y ir aprendiendo y estudiar de Chemsex si hace falta, porque algún cursito se ha hecho, alguna cosita se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema sanitario no te lo impide. De hecho, si en el sistema sanitario, tú en tu centro de atención primaria o en tu CAIZ o en tu centro de salud mental dices, oye, que a mí me gusta este tema, me interesa, te dicen, ah, vale, pues lo que hace el sistema es castigarte, mandándote a todos esos pacientes sin quitarte ningún otro tipo de carga asistencial. Entonces, al final, ese entusiasmo tuyo se traduce en sobrecarga laboral y se traduce en que tienes conocimiento como para dar una buena atención, pero en realidad no lo puedes hacer porque el sistema no te está respaldando nada en hacerlo. Pues precisamente nosotros lo que traemos aquí es propuestas para que eso no sea así y para que hasta el último profesional sanitario o sociosanitario que puede participar en este proceso tenga al menos un conocimiento de cuál es la realidad detrás, ¿no? Y esto me lleva a, bueno, por ejemplo, una cosa importante también es todo el tema del grueso de la asistencia que se sostiene ahora mismo sobre el tercer sector. Claro, yo vengo de un contexto y una cosa que nos escucharéis muchas veces en Más Madrid es que no solemos ser muy amigos de las duplicidades de circuito porque generan inequidades en salud, porque si tú de repente tienes sistema público, pero luego conciertos, pero luego tercer sector, lo que pasa es que la gente con mucho poder adquisitivo, con mucho capital cultural, va a 3 sitios diferentes y quien tiene más situación de dificultad de acceso no va a ninguno. Pero justo esto es uno de los temas donde esa ley no se cumple, donde esta cosa de tener duplicidades o triplicidades de circuito no solamente no genera inequidades en salud, sino que es uno de los de las pocas herramientas en los que todo lo que tenga que ver con lo afectivo sexual, todo lo que tenga que ver con aspectos tremendamente estigmatizados, ahí no aplica esta idea de que la duplicidad de circuitos es expulsiva, sino que consigue llegar a donde el Estado, pues por mucha serie de cuestiones, todavía no está llegando. Y creo que es un ejemplo muy bueno de que las instituciones tenemos que poder aprender de todo lo que se está haciendo en el tercer sector y en el trabajo de muy buena calidad que se está haciendo, pero sin responsabilizarles de, ala, tú la llevas, ¿no? Este médico entusiasta de este CAIZ, tú la llevas y el tercer sector, tú la llevas. Pues no. Tiene que haber un paso adelante de asistencialmente nos tenemos que encargar. Y eso solo se consigue con una formación, con muchas otras cosas, pero es condición sine qua non una formación exhaustiva de los profesionales. Y esto me lleva, ahora sí, a la pregunta que más me han hecho desde que hemos hecho el anuncio de que presentamos el programa, que es ¿por qué se llama Programa Albatros? ¿No? Que esto es una cosa como que generaba mucha duda. Pues quisimos ponerle este nombre, bueno, cayó en una lluvia de ideas, teníamos como muchas propuestas, pero nos pareció que esta imagen del albatros, ¿no? Que es, bueno, genera evoca esta imagen así como un poco melancólica, ¿no? Pero es este ave que tiene periodos de vuelo muy largos porque de alguna manera como que le cuesta tomar tierra o que puede tomar tierra durante periodos muy cortitos. De alguna manera nos recordaba a estos eventos biográficos que son bastante frecuentes en el perfil de consumo, ¿no? de consumo problemático de Chemsex, de estas personas que no toda la gente que tiene consumo problemático es así, pero sí es un perfil que se ve con cierta frecuencia y que es importante comprenderlo, de personas que tienen dificultad para vivir su sexualidad de forma libre y activa en todos los contextos, que necesitan como contextos muy concretos, que son muy proclives a las prácticas problemáticas, como para poder expresarse en libertad y como para poder sentirse así. Entonces decimos, bueno, o sea, si ese albatros cuando se posa, se está posando en un lugar donde puedes expresar tu sexualidad y donde puedes acceder a encontrar intimidad y a trazar vínculos íntimos con más libertad y con más facilidad, pues evidentemente va a ser todo mucho menos melancólico, va a ser todo mucho menos complicado. Porque al final lo que pasa cuando tú no a nivel asistencial no comprendes una problemática es que vas matando esta cosa de atiendes pero no atiendes bien. Porque, por ejemplo, una cosa que se hace mucho en el circuito de adicciones es a la gente que tiene consumos problemáticos recomendarle cortar por completo cualquier tipo de vínculo que le pueda llevar y le pueda acercar al consumo. Y esto, en una adicción a la cocaína, puede ser una prescripción bien hecha y puede ser una indicación bien hecha. Pero si resulta que alguien que tiene un consumo problema, ¿no? Tiene un problema en la esfera del Chemsex,
Netflix, tú le dices que corte contacto con las únicas personas con las cuales se ha podido expresar libremente y ha podido desarrollar su sexualidad libremente, estás haciendo una indicación en relación a la adicción, pero también en relación a su parte afectiva, y le estás cercenando una parte importantísima de su ser. Y tú como terapeuta tienes que ser consciente de que estás haciendo eso. Y muchas veces ni siquiera los profesionales se dan cuenta porque no se han parado a hacer esta reflexión o porque se la van encontrando a costa de tropezarse y hacer recomendaciones que no son quizá las más indicadas. Y bueno, pues pueden aprender y rectificar, pero qué necesidad de ir haciendo ensayo-error con cada paciente o con cada persona, ¿no? Conocer de ahí la parte del estudio epidemiológico basado en los determinantes sociales para conocer, pero también ese cambio cultural de que aunque los profesionales estén lejanísimos y no vayan a pasar por un Chile en su vida, pues que sepan qué es, que sepan quién va, que sepan cómo son las trayectorias biográficas de quienes están allí, que sepan qué tipo de cosas se encuentran en un Chile que no se encuentran en otros sitios, y no me refiero a las sustancias en concreto, sino a muchas otras experiencias y a muchas otras cosas, porque si no hay comprensión no puede haber un buen abordaje, no puede haber un buen trato. Como decía Obi, una iniciativa que es valiente, que es pionera, que muy pocas organizaciones políticas se atreven a dar la cara por un proyecto así, y eso a mí me hace sentirme profundamente orgullosa del lugar en el que estoy, la verdad. Gracias a Marta y a Obi ha sido, es y va a seguir siendo un placer inmenso trabajar y aprender de vosotros, la verdad. Albatros también es una canción de Taylor Swift, preciosa. Que justamente cuenta una historia muy bonita sobre el albatros como un presagio de soledad, de tristeza y de estigma también sobre su propia sexualidad, hablando la propia Taylor Swift, y que acaba siendo un presagio de amor y de bienestar. Que, bueno, fuera caretas, esto no era intencionado, pero la verdad es que la referencia queda, vamos, que ni pintada. Esto que estaba contando mi compañera Marta sobre enseñar o acompañar a quienes te tratan en tu propio tratamiento, lo conocemos perfectamente las personas trans. La mayoría de nosotras hemos tenido que hacer el acompañamiento de nuestro personal sanitario en el procedimiento que tenían que seguir para atendernos correctamente. Desde darle todas las indicaciones al médico de cabecera para que te derive correctamente al lugar al que te tiene que derivar, hasta, bueno, pues ayudar un poco a los profesionales muchas veces a hacerte un poco el tratamiento y el seguimiento a tu medida ante, bueno, pues una realidad para la que, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios y las propias profesionales, no hay suficiente formación y suficiente conocimiento. Este también es es una de las cuestiones que hemos pedido en numerosas ocasiones. Para mí el programa Albatros representa muy bien esta promesa un poco por la que yo llegué a Más Madrid y por la que yo decidí quedarme, que es la de que nuestro compromiso con determinadas políticas va mucho más allá de las fechas señaladas, de los titulares y de la mera representatividad de las personas pertenecientes a los colectivos afectados. Y esto yo lo he comprobado en mis propias carnes, el compromiso de Más Madrid con los derechos trans va mucho más allá de tener una diputada trans, 2 diputadas trans, y de sacarnos en las fechas señaladas, engalanarnos y limitar a eso su compromiso con nuestros derechos. Efectivamente, el compromiso de Más Madrid va mucho más allá. Pasa por darnos voz, por asumir el discurso sobre nuestros problemas específicos y hacerlo desde nuestro marco, en nuestros términos, que sin esto
no hay un verdadero compromiso. Y para mí el programa Albatros representa precisamente esto, que el compromiso de Más Madrid va mucho más allá de repartirnos todas como podemos por los numerosos actos que se celebran estos días durante el mes del orgullo y hacer cosas puntuales en las fechas señaladas. El compromiso de Más Madrid con los derechos del colectivo, de la comunidad LGTBI, pasa porque tengamos nuestra propia voz, porque podamos hablar de los problemas que verdaderamente nos preocupan y porque podamos hacerlo siempre en nuestros términos y desde el enfoque que nosotras y nosotros necesitamos darles. Hay una serie de elementos transversales en el programa Albatros que son especialmente interesantes. A mí me interesa mucho el tema de la responsabilidad y la sensibilización y la sensibilidad cuando se comunica sobre estos temas. Hay una tendencia siempre, también lo sabemos esto perfectamente las personas trans, en nuestras propias, cuando se cuentan nuestras propias historias, hay una tendencia al amarillismo que hace muchísimo daño, que perjudica muchísimo a la comunidad y que dificulta mucho también la lucha para paliar las consecuencias negativas que puede tener en las vidas de algunas personas. Estamos constantemente en esta cuestión de las consecuencias problemáticas de los consumos relacionados con el chemsex. Parece que estamos constantemente limitadas, paralizadas por el miedo a que se vuelva a utilizar el estigma sobre nuestra sexualidad y sobre nuestras maneras de socialización para negar nuestros derechos básicos como ciudadanos y ciudadanas. Y a mí, por un lado, nos parece que el miedo al estigma no puede en ningún caso hacer que desamparemos a personas vulnerables que nos necesitan. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos convencidas de que la mejor forma de combatir el estigma no es no hablar de ello, sino hablar más, mejor, con más conocimiento, con voces en primera persona, y los estigmas se quitan con luz. Eso es también uno de los objetivos del programa Albatros, poner luz sobre esta oscuridad que rodea a esta realidad y hacerlo, como decía, en nuestros propios términos. Esto que decía Benedetti de defender la alegría como una trinchera, y lo hemos vivido ahora hace unos días con el tema del cartel, del dichoso cartel del Ayuntamiento de Madrid. Nosotras queremos defender nuestra alegría, defender nuestro placer, defender nuestro sexo, defender nuestras comunidades y cómo nos relacionamos entre nosotras, defender la felicidad que nos produce tener entornos seguros en los que podemos ser nosotras mismas. Defendemos todo eso como una trinchera, pero queremos que vivir todo eso no nos cueste la vida, no nos cueste unos peajes sociales que son insoportables de pagar. Eso también es el programa Albatros. Y en ese sentido, como decía al principio, yo estoy profundamente orgullosa de que Más Madrid se haya hecho cargo, de que Más Madrid haya asumido este discurso complejo y poliédrico y que desde luego se abre a que nos digan cosas muy feas. A mí en la Asamblea de Madrid me gritó una diputada del PP: lo que no entienden ustedes es que hay prácticas sexuales que están mal. No sé, a lo mejor ella lo sabe mejor que yo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, esto venía por estos elementos transversales del programa. Uno de ellos es el tema de la comunicación sobre estas cuestiones, que al final abarca todo lo que es la comunicación sobre las realidades y las vidas de las personas LGTBI. Seguro que en la mesa que nos sigue con personas que saben mucho más que nosotras se va a hablar más de esto.
Otro de estos elementos transversales, y ya voy terminando, que me parece indispensable para poder hacer un abordaje efectivo, certero y justo también para las personas usuarias, es asumir que el trabajo, la comunicación y la colaboración con las entidades sociales del tercer sector que llevan muchísimos años, como ya hemos comentado antes, haciéndose cargo de personas que no estaban encontrando acogimiento en ningún otro lugar, es indispensable, porque sabemos que hay un perfil de usuario que jamás va a renunciar a acudir a las organizaciones sociales, a las entidades sociales del tercer sector. Hay un perfil de usuario que siempre, por mucho que trabajemos en perfeccionar la atención en el sistema sanitario, hay un perfil de sanitario que siempre va a tener resistencias a entrar en el circuito de la sanidad pública, y no podemos, una vez más, dejarlo desamparado. En este sentido, el apoyo a las organizaciones sociales que trabajan con personas usuarias con consumos problemáticos es fundamental, y en este sentido también va un paquete de medidas de ámbito local dentro del programa Albatros. Bueno, solo por hacer un pequeño resumen para terminar, tenéis ahí no, ahora no está, ahí está. Y tenéis ahí un QR y también fuera en los carteles de la salida y en algún lateral para poder descargar el programa completo. Ahí tenéis todas las medidas, pero bueno, se desglosan en medidas de ámbito local, de ámbito autonómico y de ámbito estatal en función de las competencias que cuelga de cada una de estas administraciones. Quiero terminar ya, bueno, en primer lugar disculpándome porque en cuanto termine de hablar muy poquito después me voy a tener que ir corriendo, porque ya estamos de acuerdo todas en que el orgullo es fiesta, también es reivindicación y también es sobreexplotación de las personas LGTBI visibles que todavía no tenemos el don de la ubicuidad y nos cuesta mucho compatibilizar todo lo que se hace estos días y por eso pido perdón, porque me voy a perder la mesa a continuación, porque me tengo que ir a coger un vuelo que si no lo voy a perder. Y quiero terminar repitiendo el agradecimiento profundo a mis compañeros, a Más Madrid, a ti, Manuela, por el apoyo, a todas las personas que habéis asistido aquí y sobre todo a las 4 personas que van a formar parte de la mesa que vais a disfrutar, yo no, yo me la voy a perder. A continuación, a Edu Rubiño, que nos acompaña hoy para moderar esta mesa, así que os dejamos ya con ella. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí hoy. Esperamos que, bueno, que este programa Albatros sirva de revulsivo sobre las consecuencias que este tema está teniendo y sobre todo que se haga bien, que consigamos después poner en marcha la inmensa mayoría de todas estas medidas que ofrecemos. Muchísimas gracias. Yo también me siento muy orgulloso de militar en una organización que ante problemas complejos, ante grandes retos, no solamente ¿no? Yo pienso ante el cambio climático, ante las cuestiones, por ejemplo, relacionadas con los problemas de vivienda, no ofrece simplemente un lema o una titular o una medida que parece una varita mágica que viene a solucionarlo, sino que se encarga de intentar producir con rigor, con trabajo, con profundidad, políticas públicas que siempre van a ser muy complejas, que son políticas públicas que no se hacen de la noche a la mañana, sino que incluyen muchas cosas hechas al mismo tiempo que van en la misma dirección. Y yo creo que bueno, pues eso es lo que refleja una cosa como este documento, este programa Albatros, de 67 páginas, de 33 medidas, si no me equivoco, y que yo creo que refleja bueno, pues ese compromiso con tomarse las cosas en serio y que la política sirva para transformar precisamente tomándose en serio la complejidad de problemas estructurales y problemas que no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero que tenemos la obligación absoluta de atender, porque para eso estamos en política y para eso nos tomamos en serio la tarea que tenemos. Y
desde luego eso se tiene que hacer además de la mano de la gente que más sabe, de la mano de las personas que desde distintos ámbitos, no solo desde la política, se dedican, cada uno en su trinchera, digamos, a empujar esos cambios y a empujar esas transformaciones sin las cuales la política institucional no serviría de mucho, ¿no? Y por eso hoy es un lujo tener a personas como las que tenemos hoy aquí, que primero voy a presentar muy brevemente y luego vamos a hacer una pregunta a cada uno de vosotros. En primer lugar, Reyes Velayo, que es presidenta de Apoyo Positivo y CESIDA. Llevamos mucho tiempo trabajando conjuntamente, tanto cuando estábamos en la Asamblea como, bueno, siempre hemos tenido mucha relación por el trabajo que desempeña, también como coordinadora estatal de VIH-Sida, como digo, como presidenta de CESIDA. Iván Zaro, que es trabajador social y es coordinador de Imagina Más, también un colectivo imprescindible de la vida madrileña en cuanto a todas estas cuestiones. Daniel Valero, que pues, todo el mundo le conoce, yo creo, divulgador, periodista, escritor, autor de LGTB para principiantes, autor también del Niño que no fui. Y yo creo que una de las voces que hacen que el discurso LGTB hoy tenga una extensión y una pedagogía a gente que a lo mejor se enfrenta todos los días en sus bares o en sus lugares de trabajo a todas esas mentiras que vierten a diario y gracias a personas como Daniel, pues esas personas tienen armas con las que enfrentarse a todas esas mentiras que se lanzan. Y por último, quería presentar a Estefanía García, que también representa una voz muy importante y de la que también nos llena de orgullo como organización, porque ella es subdirectora general de Promoción de la Salud y Prevención en el Ministerio de Sanidad, que nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que está haciendo la ministra Mónica García y todo su equipo desde que han llegado a esta gran responsabilidad y desde luego llevamos poco tiempo, pero creo que se están haciendo muchas cosas y vamos a poder tener oportunidad de escucharlas ahora mismo. Entonces, bueno, pues en primer lugar voy a empezar por Iván, si te parece. Sí, bueno, pues no sé, yo creo que como eres el primero, si quieres podemos hablar de esta problemática, de cómo ves el programa, de qué crees que es más importante que incidamos y si te parece que refleja bien estas necesidades que habéis detectado también, yo creo que históricamente, y que lleváis mucho tiempo reivindicando desde los colectivos. Bueno, ¿se me oye? ¿Hola? Ahora, ¿no? Bueno, yo creo que por supuesto es algo pionero, es algo que requiere de valentía, desgraciadamente, y de una voluntad política de querer aproximarnos a una realidad que nos atraviesa como comunidad. Se ha dicho algo muy importante que creo que es vital, que es que la comunidad LGTBI somos ciudadanas y como ciudadanas merecemos servicios públicos que integren nuestras realidades. Parte de la base de que el sistema sanitario es normativo y eso lo vivimos todas, ¿no? También con el tema del VIH o ITS, cuando te vas a hacer la prueba y te preguntan con cuántas personas has tenido sexo en el último año y no sabes ni contar, tienes que bajar el número porque si no te van a mirar mal, etc. etc., ¿no? Entonces, más allá de nuestras especificidades como ciudadanas LGTB, la administración y los servicios públicos tienen que integrarnos, no tiene que ser un café para todas, ¿no? Tienen que integrar nuestras diversidades y tienen que integrarnos. Por tanto, yo creo que Albatros es muy valiente, mide a nivel, desde lo micro hasta lo macro, contando con todos los agentes que formamos parte de la respuesta y me parece algo muy necesario. Ahora, lo que es verdad que estamos luchando contra un monstruo muy normativo y más con estas voces, ¿no? Últimamente tan de las cavernas y tan doble moral, porque parece que la extrema derecha no tiene adicciones, la extrema derecha no tiene problemas, ¿no? Y miran siempre por encima del hombro a los demás, que tenemos la valentía de ser quienes somos
todos los días de nuestra vida, los 365 días del año, ¿no? Entonces creo que es muy valiente y además ahora lo que tenemos que hacer es luchar contra esos monstruos normativos que siempre nos van a mirar como las disidentes, las que estamos en los márgenes. Y algo que me parece muy peligroso, igual estoy abriendo un melón, pero algo que me parece muy peligroso es que cierta parte de nuestra comunidad se ha normativizado, ¿no? Y tiene un privilegio, especialmente hablo de los hombres cis, ¿no? Que tenemos ese privilegio, y esa normativización pues, hace que no solo que se vote a la derecha, siendo comunidad LGTBI, que hace falta carencia comunitaria para hacer ese voto, pero más allá de eso, separarnos de las personas migrantes, de las personas trans o de las personas que pueden tener un consumo problemático con el que es como que, oye, no me ensucies a mí con este estigma, ¿no? O las personas con VIH. Entonces me parece algo muy, muy, muy peligroso que tenemos que empezar a sensibilizar. Y otra cosa que, y ya me callo, otro melón que creo que no solo exigir o demandar, ¿no? A la administración y a los profesionales y a la política, entendernos e integrarnos y dar una respuesta, sino también un acto de contrición a nivel de educación sexual, ¿no? Porque en este país la educación sexual pues, no existe, y menos para nuestra comunidad, ¿no? Y cuando hablo de educación sexual ya no hablo solo de prevención del VIH o cómo evitar un gonococo, no, hablo de consentimiento, hablo de masculinidad hegemónica, hablo de homofobia, de plumofobia, ¿no? etc, etc, etc. Y algo tan duro como, que es algo que me gusta mucho de Albatros, que se pone en el centro también la responsabilidad de las empresas, ¿no? Ahora también con el famoso cartel, ¿no? Y tal, estamos poniendo el orgullo y a la empresa en el centro. Algo que tenemos que reflexionar los hombres homobisexuales, en general toda la comunidad LGTBI que hace uso de estas aplicaciones, pero sobre todo los hombres cis, es que las aplicaciones no son un espacio seguro. No lo son. Y no lo son solo porque haya dealers que venden. No lo hay, por ejemplo, la diferencia entre Tinder y Grindr. Nosotros estamos expuestos a que nos hable cualquier persona 24/7. La insistencia es violencia. Tú bloqueas a una persona en algunas aplicaciones y le has pasado algún contenido íntimo y esa es lo que tú le has pasado, se queda ahí. Esa persona no puede hablar contigo, pero ese contenido sí. Y si quieres eliminarlo, tienes que pagar a la aplicación y te está secuestrando tu intimidad. Por no decir también que personas agresoras, xerófobas, racistas, en fin, bloqueas y esa persona se puede resetear y volver a bajar el perfil como si no hubiera pasado nada. Estamos expuestos a una violencia tremenda entre nuestra comunidad. Entonces, deberíamos reflexionar a nivel de educación sexual, tomar esta conciencia de que esas violencias tan cotidianas ni siquiera las percibimos. Y cómo nos atraviesan esa hipersexualización, ¿no? Yo siempre digo, folla guarro y trata bonito. Es decir, no hay nada de malo en la sexualidad, es maravilloso el sexo anónimo, pero detrás de cada perfil, detrás de cada persona con la cual hago un glory hole, hay un ser humano y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto nos atraviesa como hombres cis, que hemos sido educados como hombres cis, y los hombres cis ejercemos violencia y entre nuestra comunidad la recibimos, más allá del consentimiento, que estoy súper de acuerdo. Entonces, esto es un toque de atención a la comunidad de hombres homobisexuales, de empoderamiento, de reseteo, de cuestionarnos, de crecer y de generar espacios seguros entre nosotros, y esto no quiero decir que dejéis de usar Grindr, simplemente que lo usemos y reivindiquemos también a la empresa ciertas medidas, como las de Albatros, y decir, oye, pues protégeme un poquito más, hagamos entre nosotros, y tú que eres empresario, un espacio seguro. Y ya me callo, perdón. Sí, me pasa lo mismo que a Jimena. No, si te iba a preguntar una cosa más, porque, vamos, es que esto que estabas mencionando sobre la tendencia que tenemos inmediatamente a deslizarnos a un discurso normalizador, incluso con la propia polémica del cartel, parece que hay una parte, ¿no? que busca de nuevo distinguir entre los homosexuales aceptables y las personas LGTB que tienden a estar en los márgenes y que esas son las que algunos quieren separarse de ellos y decir, yo no proyecto esta imagen, yo no formo parte de esa imagen. Yo creo que ahí hay una tendencia muy peligrosa, o sea que comparto mucha reflexión, pero te quería preguntar además por el trabajo que como asociación, como ONG, como entidad, hacéis en la atención a este problema y qué os encontráis sobre el terreno, para bajarlo un poco más
a tierra y que cobremos conciencia. Yo aquí reivindico también, y supongo que Rick estará de acuerdo, todas las respuestas que hemos dado, todas las asociaciones comunitarias LGTB hemos sido las primeras también en atender los casos de SIDA, ¿no? De hecho, gran peso de la salud mental de la comunidad positiva la hacemos las asociaciones comunitarias a través de psicólogas o psicólogos especializados, ¿no? Que no se lo contemplan desde el sistema más normativo. Nosotros desde Imagina lo que veníamos haciendo, yo en particular porque llevo muchos años trabajando con prostitución masculina, es decir, el concepto este de cliente de colocón, yo lo conocí hace 20 años, con drogas, pues cocaína o ketamina, ¿no? Pero muy asociado a la prostitución, luego ya saltó hace 10 años a sexo sin transacción económica. Lo primero que empezamos a hacer es dar una respuesta de acogimiento, y lo que hacemos por lo menos en Imagina es desde la prevención, que creemos que es muy importante la prevención en chemsex, la prevención de consumo intravenoso de sustancias. De hecho, la semana que viene lanzamos la nueva campaña de GHB, y la prevención, pues eso, de un consumo intravenoso, la atención de reducción del daño y luego deshabituación. Entonces lo hacemos a nivel individual, con trabajadoras sociales, educadoras, sexólogas, psicólogas, y luego también contamos con pares en la parte de deshabituación para que haya referentes, porque esto siempre, cuando se cuentan nuestras historias, y lo hablábamos ayer, cuando hablamos de la comunidad LGTBI, otros cuentan nuestras historias, siempre acabamos muertas o acabamos en una cuneta, etc. No quiero decir que no suceda, pero también tenemos que contar historias de superación, de luz y de felicidad, ¿no? Y de placer, como también han comentado las compañeras, tenemos derecho al placer. Entonces es muy importante que haya referentes de hombres que hayan transitado por ese consumo problemático o múltiples adicciones y lo hayan superado, para poder contar que hay luz después del túnel, ¿no? Creo que es fundamental. Esto siempre aliándonos con el servicio público, no duplicar, pero creo que fortalecemos, ¿no? Pero yo siempre desde aquí vuelvo a reivindicar la importancia de nosotras, nuestra lucha comunitaria. Somos resilientes, pero necesitamos fondos, necesitamos no que se nos mire solo pues, ahora o el 1 de diciembre. Trabajamos con personas profesionales, no está autogestionado, gente muy flexible, gente rápida, pero necesitamos fondos. Sin fondos, de verdad, tendremos lista de espera, porque Imagina, a veces tenemos lista de espera y hacemos lo que podemos. Y sobre todo, yo lo último, agradecer que se nos escuche y se nos arrope, porque de verdad el activismo muchas veces desde las ONGs o asociaciones comunitarias es tremendamente solitario. A veces es como si estuvieras hablando con una pared. Menos mal que estamos nosotras un poco para escucharnos, pero simplemente eso, es un poco lo que hacemos, y también coordinada con asociaciones como puede ser Apoyo o a nivel nacional, porque bueno, es un problema europeo, pero sobre todo también autonómico y nacional. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. Le voy a dar la palabra ahora a Estefanía García, para que nos cuente qué planes tiene el Ministerio, qué cosas se están haciendo ya, qué trabajo institucional, a veces de ese que no se ve, porque también muchas veces pasa esto, ¿no? Que las políticas públicas se quedan muy en lo que se ve en la superficie de lo que ha pasado en la última bronca en el Congreso, pero no se ve muchas cosas que se hacen por detrás, mucho trabajo institucional que se hace de hormiguita y que también es muy importante reivindicar y muy importante conocer. Entonces quería a ver si nos puedes hacer una buena panorámica de los planes del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a todas las personas que han hecho posible que se pueda presentar aquí hoy este programa Albatros, algo que desde el Ministerio de Sanidad consideramos muy importante y que tiene que poder avanzarse en este sentido, y por supuesto por haber organizado esta jornada y haber invitado al Ministerio de Sanidad a participar, y también pues agradecer a todos mis compañeros y compañeras en el Ministerio, a todos estos salubristas expertos desde la Dirección General de Salud Pública, incluso al Gabinete del Secretario de Estado, que han estado revisando este documento, y por supuesto a la unidad que se encarga sobre todo de liderar y de coordinar todas estas políticas desde el Ministerio de Sanidad, que es la División de VIH, ITS y Hepatitis Virales, Tuberculosis, liderado por Julia del Amo y acompañado por Ana Kertin, que han sido también revisoras del documento y que no han podido estar aquí hoy. Yo no soy ni Ana ni Julia, pero consideramos que era muy importante como Ministerio pues, estar aquí, ¿no? Explicando todo lo que se está haciendo ya y cuáles son las prioridades para el Ministerio en esta línea. Se ha ido mencionando, pero el consumo problemático de chemsex pues, es
complejo, ¿no? No es solo un tema de adicciones, que muchas veces no es una adicción únicamente a sustancias, a drogas, sino que es una triple adicción, adicción a estas sustancias, pero también adicción al sexo, adicción a estas aplicaciones de citas. Además, con un mayor riesgo también de transmisión, de infecciones de VIH, enfermedades de transmisión sexual, pero también, mucho más allá, problemática de salud mental, de deterioro físico, deterioro de todas las redes de apoyo, de redes de solidaridad. Y, por supuesto, a veces también, incluso en extremos, llevando al fallecimiento de la persona. Y por eso creemos que es algo que debe de impulsarse a nivel nacional y también coordinarlo con las comunidades autónomas. Ya existe esta visión del chemsex, ya está incluida en algunas de las estrategias y planes nacionales que están en vigor ahora mismo, como por ejemplo el plan estratégico de prevención y control de la infección de VIH y otras ITS en España de 2021-2030, donde en concreto el objetivo estratégico 1 pues, incluye ya el abordaje de esta problemática. Y también, como decía, como es algo que va más allá, también se lleva no solo desde Salud Pública, sino también de la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, en este Plan Nacional sobre Adicciones, que también está vigente 2017-2024, donde también se aborda esta temática. Hay unos pilares que consideramos que deben de impulsarse y que son fundamentales para el manejo multidisciplinar de esta problemática, como es uno de ellos la formación y la capacitación de los profesionales sanitarios, pero también los sociosanitarios, ¿no? que es algo que también estamos intentando impulsar desde el Ministerio, toda esta coordinación sociosanitaria, porque excede de la consulta de medicina o de enfermería. Y para ello, pues lo contaba muy bien Marta, yo también como médica que he pasado consulta antes de estar en el Ministerio, no puedes tratar y no puedes diagnosticar precozmente algo que no conoces. Entonces, no siempre es, quiero pensar que cuando no se aborda adecuadamente esta temática en una consulta, no es por desinterés, sino que la mayoría de veces es por desconocimiento. Entonces, una labor que tenemos como Ministerio es impulsar esta formación para que se aborde pues, en toda su complejidad. Y bueno, sobre todo también pues, comprendiendo muy bien, evitando el estigma y conociendo, ¿no? Todo lo contrario, pues acompañando en toda su complejidad, sabiendo que es un colectivo con su propio argot, con su propio comportamiento, su propia cultura y que hay que apoyar y que hay que acompañar en este abordaje. Otro de los puntos que es fundamentales es mejorar los sistemas de información y la vigilancia. No está bien dimensionado ni se conoce bien la dimensión del chemsex y por lo tanto es fundamental pues, mejorar estos sistemas de información. Y también, lo comentaba Manuela, la importancia aquí de los determinantes. Es algo que también queremos impulsar desde el Ministerio porque aunque esta es una problemática de un colectivo concreto, los problemas de salud en general no inciden igual a todas las personas y por lo tanto pues hay otros ejes que inciden en las personas de inequidad, como pueden ser, lo habéis ido comentando también, ¿no? Aquí pues no es lo mismo ser del colectivo y solo que ser además pues migrante o ser persona trans o ejercer la prostitución. Entonces todo esto también es importante que podamos tenerlo medido y que podamos estudiarlo mejor. Y, cómo no, pues la prevención en todos sus niveles y una mejor asistencia. En cuanto a la prevención, pues empezando por la prevención primaria, evitar que las personas empiecen en estas prácticas, para ello pues abordando sobre todo pues, a los colectivos con un mayor riesgo. Y luego, pues, en cuanto a la prevención secundaria y terciaria, es decir, aquellas personas que ya están haciendo consumo de chemsex, en cuanto a la prevención secundaria sería la detección precoz. Para esto es importante contar con herramientas validadas, útiles, que sean aceptadas, que sean aceptadas en la comunidad donde tenemos que emplearlas y bueno, pues esto es algo que hay que desarrollar y también la prevención terciaria
intentar disminuir todos los impactos una vez que ya tenemos a una persona bueno, pues que tiene esta problemática, poder acompañarla pues con todas las medidas posibles. Y bueno, pues hay que mejorar el circuito asistencial. Esto es importante que sea accesible para todas las personas. Muchas veces estas personas solo tienen acceso por el tercer sector y por eso es fundamental que seamos complementarios y que se mejore también la equidad en el acceso en el Sistema Nacional de Salud. Y ya por comentar algunas de las cosas que sí que se han ido avanzando en los últimos años, desde el 2018 hay un grupo de trabajo donde se trabaja con entidades, con comunidades para, bueno, pues para conocer cuál es la situación y cuáles son las principales intervenciones que hay que llevar a cabo desde el Ministerio. Se han realizado distintos documentos, preguntas y respuestas sobre el chemsex, un informe de la situación en España, también un documento técnico ya más técnico sobre el abordaje de la problemática y también algo que es crucial y habéis comentado también sobre la reducción de riesgos. Todos estos están colgados en la web del Ministerio de Sanidad y también es algo pues, que en concreto en el apartado de la división de VIH, y aquí hay tanto un apartado para usuarios como para profesionales donde se intenta tener toda esta información accesible también con el objetivo pues, de todo esto, ¿no? De que sea un tema que salga de la oscuridad, que se conozca y que se pueda abordar de la mejor manera. Se han hecho también en 2023 y 2024 distintos webinars, sobre todo con las comunidades autónomas, con las consejerías, sobre todo tema de adicciones y de VIH, para bueno, pues intentar coordinar cómo era esta respuesta institucional. Y luego, pues nada, pinceladas de lo que comentaba al principio. Se está trabajando, intentando que los centros de adicciones recojan las variables dentro de las adicciones cuando se está haciendo el manejo precisamente de chemsex, porque muchas veces queda englobado en todas las adicciones y no hay un conocimiento real. Entonces sí que se está intentando mejorar aquí el registro en este sentido, y también se está trabajando para llevar a cabo pues elaborar esta herramienta que decía de cribado, para poder detectar precozmente y de esta forma pues, también poder hacer reducción de daños y acompañamiento de las personas. Y por último, pues, se quiere también elaborar un documento de políticas públicas que pueden ser útiles y necesarias para el manejo más adecuado y la coordinación efectiva de esta problemática. Gracias. Muchísimas gracias y qué importante tener a una persona como Julia del Amo al frente del Plan Nacional del VIH-Sida, una persona con esa trayectoria tan importante y que podamos tenerla cuidando de todos y de todas. Daniel, yo quería preguntarte precisamente sobre pues cómo hacemos frente a todos esos discursos que están en circulación, a todos estos discursos que a veces actúan como barrera para poder hablar abiertamente de estos temas porque están resucitando todos esos estigmas, todas esas mentiras que a diario, esa basura que se vierte desde la extrema derecha y muchas veces también desde la pretendida no extrema derecha del Partido Popular, pero que muchas veces cae en esos mismos prejuicios. Nosotros lo hemos visto innumerables veces en la Asamblea de Madrid, también por parte del Partido Popular, pero a mí no se me olvidará, por ejemplo, a Vox diciendo esto de es que no les vamos a pagar su fiesta y lo que ustedes quieren es que les paguemos la fiesta, ¿no? Y todas estas cosas también cuando hablaban de que nos cuidáramos en el orgullo, pero no lo hacían para hablar precisamente de un cuidado colectivo, de algo tan importante como la salud sexual, sino con la intención de estigmatizar, con la intención de señalar como ya sabemos que intentan hacer siempre para reforzar esos estigmas que nunca han sido del todo superados, pero sí que se había hecho una trayectoria en los últimos años para avanzar y que ellos están volviendo a poner en la diana con los claros objetivos que todos conocemos. Así que tú, como persona que eres un gran comunicador, ¿qué harías o qué crees que hay que hacer para abordar toda esta batalla cultural? Ahora, a todo el mundo le está pasando lo mismo, la tecnología nos odia. LGTBI-fobia, supongo.
Pues mira, precisamente por todo esto que acabas de contar, me parece, yo creo que una de las palabras del día está siendo valentía. Por eso me parece también tremendamente valiente hacer este programa, porque la estrategia comunicativa, institucional y discursiva con respecto a todo esto en el lado contrario es absolutamente brutal. Mencionas la parte institucional, pero también hay muchas veces incluso desde el lado mediático. Creo que tanto que hemos hablado de todo lo que se hizo mal durante la epidemia del VIH y del SIDA, es algo que se repite de forma constante y de lo que no se aprende. Lo seguimos viendo incluso con el propio VIH a día de hoy, lo hemos visto hace 2 años con la viruela del mono y el tratamiento mediático que tuvo todo eso, y lo seguimos viendo con todos estos temas. Yo pienso ahora mismo en titulares de medios de comunicación grandes como El Mundo, que tituló hablando de la PrEP, hablando de la pastilla azul que hace que los gays tengan más clamidia y más gonorrea. Pienso en presentadores de televisión hablando del tema del chemsex y de prácticas habituales y de códigos comunicativos en aplicaciones como Grindr. Pienso que se hace siempre desde el estigma llevado a la comedia, para crear pues este circo de lo diferente, para que la gente sienta esta superioridad moral con respecto a las personas que pueden realizar este tipo de prácticas, que es algo a lo que nos enfrentamos de forma constante. Mencionaba Obi, de hecho, ese doble rasero que hay en cuanto a unas drogas y otras, al consumo de unas drogas y otras, y se une a ese doble rasero que hay en cuanto a las relaciones sexuales cuando son no normativas y cuando son normativas. Y como no se miran de forma igual, cuando hablamos de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer de forma cis heteronormativa, y cuanto es, sobre todo, pues entre 2 hombres o entre personas de la propia comunidad LGTBI. Cada vez que se viraliza desde cuentas de ultraderecha, medios de comunicación, panfletos de estos que no merecen llamarse medios de comunicación, que hacen noticias sobre ocasiones en las que se encuentran o se viraliza una fotografía o un vídeo de 2 hombres manteniendo relaciones sexuales en un espacio público, y automáticamente sale todo el mundo a criticarlo, por desgracia también incluso desde el lado que no debería criticarlo, desde la propia comunidad LGTBI, intentando separarse de eso, ¿no? Que no nos comparéis con estos guarros, etcétera, etcétera, y que también los condenan a esa forma de sufrir pues esa estigmatización hacia sus relaciones sexuales, y que no es lo mismo que cuando se viraliza cada 2 por 3 un vídeo de una relación también en un espacio público, pero entre un hombre y una mujer, en el cual prácticamente se celebra o se ríe de ello. O sea que está ese doble rasero de manera constante también desde las instituciones. Al final, la herencia de la moral católica y de que unas relaciones son válidas y que las otras no, son una constante, y evidentemente que es muy valiente hablar de esto y visibilizarlo, porque desde el lado contrario se sigue manteniendo esa imagen de que si tienes un problema derivado de un consumo que sea problematizado o porque has desarrollado cierta adicción, es algo que es culpa tuya y tú tienes que cargar con ello. Igual que durante mucho tiempo se hizo lo mismo con el VIH, con esta concepción de que era un castigo divino y se lo merecerían pues porque son LGTBI, porque son queer, porque son personas de segunda, y no se merecen que gastemos nuestro dinero y nuestros recursos públicos en acabar con sus problemas, que se lo han buscado ellos. Entonces me parece, para empezar, súper valioso que estemos hablando de ello, que lo estemos visibilizando, que aparezca en todas partes, por motivos tan sencillos como que para, por ejemplo, un chaval que entra en Grindr por primera vez porque no tiene otra forma de encontrar a gente como ella, por ejemplo, en entornos rurales o en ciudades donde no es tan fácil salir del armario, o en cualquier lugar, sin tener otras alternativas de ocio para conocer a gente como él, y que lo primero que pasa es que varios perfiles le ofrecen una relación sexual que incluye cierto consumo y tal, el hecho de que esa persona tenga información, sepa de qué va la vaina ya desde el principio, tenga información sobre las drogas que se van a utilizar, sobre posibles riesgos, eso puede marcar la diferencia entre un consumo puntual que no le ha causado ningún tipo de problema y un consumo que se acaba problematizando y que acaba cayendo en una adicción. Entonces, por desgracia tenemos ese lado contrario de gente desde otros flancos políticos diciendo que es que no se puede hablar de esto porque es que al contrario, es que vamos a normalizar que a la gente caiga en estos problemas y lo vamos a extender, etcétera, etcétera, cuando lo necesario precisamente es quitar este estigma que ya de por sí cargamos con respecto al sexo prácticamente todos los hombres que sentimos atracción hacia otros hombres, porque esto también va de masculinidad hegemónica y va sobre compensar algo que durante toda la vida hemos cargado, esa forma en la que socializamos los hombres gays y bisexuales, en la cual se nos enseña que el sexo que nosotros tenemos, nuestro deseo sexual, es negativo, es algo sobre lo que deberíamos sentir vergüenza, es incluso pecado, según la Iglesia Católica. Todo eso nos hace muchísimo más vulnerables
a caer en dinámicas en las cuales solo podemos mantener unas relaciones sexuales en las cuales pues necesitamos un extra de desinhibición o necesitamos o acabamos problematizándolo de esta manera. Entonces yo creo que empezando a hablar de estos temas en voz alta, visibilizándolo, quitando el estigma, porque también una cosa muy problemática de la masculinidad hegemónica es que no pedimos ayuda. Para los hombres está tremendamente penalizado pedir ayuda. Entonces si estamos sufriendo un problema, si creemos que se nos está yendo algo de las manos, que estamos empezando a caer en una conducta adictiva o que esta práctica sexual o este consumo ya no lo hago porque quiero y porque tengo el control, sino porque lo necesito para X, que eso es algo que lo cambia todo. Eso es algo que hay que tratar y que hay que hablar en todo momento. En cuanto a qué vas a hacer, darle visibilidad, intentar siempre querellarnos y también protestar cuando algo cruza el límite y acaba en lo que es un discurso de odio, que creo que por desgracia muchas veces sentimos cierta timidez siempre con esta forma de no, es que no queremos parecer personas exaltadas que se quejan por todo, que somos unas exageradas, etcétera. Y entiendo que tenemos que también dejar claro al resto de la población, a las personas que no se consideran parte de la comunidad LGTBI, que somos unas personas hacia las cuales pueden sentir simpatía, más que nada porque las políticas por las personas LGTBI son para toda la población, no solo para las personas LGTBI, y de construir toda la masculinidad hegemónica beneficia también a los hombres cis heterosexuales, y también todo esto va a beneficiar a las poblaciones cis heterosexuales porque este tipo de conductas y este tipo de prácticas, aunque se problematicen más en las personas, en los hombres que tienen relaciones con hombres porque tienen una historia detrás de rechazo o de problematización de su deseo que los hace más vulnerables, no significa que no pueda haber personas cis heterosexuales que no puedan acabar problematizando también estas prácticas. Entonces tenemos que hacer esa labor comunicativa, intentar querellarnos, intentar protestar, intentar hacer boicot a todos los medios de comunicación que intenten dar una imagen sesgada, una imagen que prácticamente caiga en el discurso de odio y hacer llegar esta visión a todas las personas, incluidas a las personas, lo dicho, que no se identifican o que no pertenecen a la comunidad LGTBI, porque es un trabajo por absolutamente todo el mundo. Creo que entre eso y haciéndolo más fácilmente accesible mediante campañas de visibilidad, campañas de imagen, mediante nuevas estrategias en cuanto al ocio y el entretenimiento que puedan hacer que se sientan más acompañadas las personas del colectivo, pero también las que están fuera, podemos ir quitándole peso a todo ese discurso estigmatizante que tenemos enfrente y que evidentemente es poderoso, porque viene dado por las instituciones y viene dado por los medios de comunicación, pero creo que es un trabajo que merece la pena emprender y creo que con esto empezamos con muy buen pie. Y creo que Dani siempre lo reivindica y me hace mucha gracia porque es capaz de hablar muy rápido, realmente. Estaba viendo riéndote y digo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Perdón, hablo muy rápido, así aprovecho mejor el espacio que tengo. No, ha estado perfecto. Tienes una gran capacidad de síntesis y de meter muchas cosas de contenido. Y bueno, me queda darle la palabra a Reyes, a Reyes que siempre... Una de las cosas que comentamos, ¿no?, es esa labor que hacen las entidades llegando allí donde no llega la administración y muchas veces sin el apoyo suficiente por parte de la administración, muchas veces teniendo que esperar a que paguen los fondos prometidos, tarde, mal, que haya que reclamarlos, que haya que luchar por esas subvenciones del IRPF que no son una concesión amable que da a los ciudadanos, sino, o sea, el Estado, sino precisamente una cosa que los ciudadanos deciden en su declaración de la renta destinar a este tipo de cuestiones, y parece que luego encima hay que andar mendigándoselo a las instituciones y asegurándose de que lo pagan en tiempo y forma. Entonces al final ese trabajo que se realiza allí donde no llegan las administraciones se realiza como en peores condiciones, pero se realiza de forma heroica. Y encima luego teniendo que soportar que llamen chiringuitos a la gente que con voluntarios, con trabajo con tanto tesón se encargan de cubrir todas esas necesidades. Entonces quería que nos hablaras de ese trabajo que se hace desde las entidades, de ese trabajo que se hace atendiendo a los usuarios y de cuáles crees que son las prioridades inmediatas para abordar este gran fenómeno al que no se le puede seguir dando la espalda. Ahora, sí. Efectivamente hemos tenido muchos problemas con la tecnología. Bueno, has abierto un melón, Edu, con lo de las subvenciones. Ahora os cuento, pero quiero comenzar dando las gracias no solamente a todas las personas que nos acompañáis hoy, sino
a Más Madrid por tener en cuenta a las entidades sociales para elaborar este programa desde el principio. Que es de agradecer que nos tengáis en cuenta, que nos hayáis permitido revisar el documento y que hayáis hecho caso de nuestros comentarios y sugerencias. Porque es lo que decíais, si no conoces algo, y no digo que no lo conozcáis, pero si no conoces algo no puedes hacer prevención y no puedes detectar casos. Y bueno, por suerte o por desgracia o porque es así, el tercer sector al final somos las que hacemos más el trabajo de campo y estamos en contacto directo con las entidades, con las personas, en este caso usuarias de KEMSES. Y bueno, pues además Apoyo Positivo y Imaginamas han ido muy de la mano en este tema porque hemos elaborado dos ediciones de un estudio para ver un poco la situación del KEMSES en España en 2016-2021. ¿Tendremos que hacer otro? Sí, ya toca hacer otro. Y lo que decía que has abierto el melón es que bueno, pues este año parece que también vamos a tener problema con el 0,7 autonómico. ¿Cómo no? Han vuelto a cambiar las bases reguladoras. Y bueno, pues no sabemos si van a intentar eliminar alguna línea, como siempre la de VIH, que es la que toca todos los años. De este año la eliminamos sí, pero no. Y además va a salir a final de julio, con lo cual, bueno, nos dejan el orgullo tranquilo, pero luego tendremos que estar batallando en agosto un año más, que es lo que nos toca. Así que ya os contaremos y os pediremos ayuda, difusión y bueno, pues Iván y yo venimos de uniforme porque a la guerra se va de uniforme y no significa que tengamos que empezar a hacer la guerra ya, pero casi. Y dicho esto, creo que el programa, yo también comparto lo que ha dicho Daniel de la valentía y lo que se ha repetido aquí, es un programa muy valiente. Necesitamos mucha voluntad política para hablar de KEMSES. Es otra de esas cosas de las que si no se habla no existe, como ha ocurrido muchas veces con el VIH y sigue ocurriendo. Comentabais antes también que en los años 2000, igual del 90 al 2000, incluso un poco más, conseguimos una generación marcada por el VIH, marginada y dejada de la mano. Y ahora queremos conseguir otra generación marcada por el KEMSES y lo mismo también dejada de la mano. Entonces, programas como estos son muy importantes. Y bueno, luego me he traído unos datos también de qué hacemos y qué hemos hecho desde entidades como Apoyo Positivo, que si sumamos pues, todos los números de todas las entidades que trabajamos con esto, pues probablemente tripliquemos o muchísimo más. Nosotros llevamos trabajando dando una respuesta comunitaria al KEMSES desde 2015. Desde ese momento hemos atendido a más de 2.000 personas. De ellas, casi 1.000 son usuarios con problemas de manejo del KEMSES, y cuando hablamos de este tipo de problemas de manejo del KEMSES nos referimos al KEMSES problemático. El otro KEMSES, aunque nos puede preocupar, pero bueno, es lo que se ha comentado ya. Esto viene desde los romanos o desde antes, ¿no? Mezclar sexo con alcohol y no pasa nada. Es decir, el problema es cuando afecta a la salud mental de la persona, que al final afecta a la salud mental de todo el colectivo, y queramos o no, que un grupo de personas tengan problemas de salud mental por ese tipo de prácticas nos afecta a toda la sociedad. No nos quedemos fuera si no pertenecemos a determinados colectivos afectados. Y en esto, como con todo, las leyes no son para el colectivo LGTBI o para el colectivo trans, sino que son para toda la sociedad. Cuando conseguimos que todas las personas tengan los mismos derechos, pues ganamos todas. Algunas hemos nacido con esos derechos adquiridos, pero no nos olvidemos que es muy fácil perderlos. Y en cuanto que recortamos derechos a un grupo de personas, las siguientes afectadas en ese recorte podemos ser nosotras. Hemos atendido a más de 1.000, hemos formado a más de 1.800 profesionales, por eso me parece tan importante que la formación esté presente como un punto clave en este programa, porque todavía quedan muchas personas por formar, y las otras 1.000 personas atendidas han sido en los programas y servicios de reducción de daños. Muy importante también. No le vamos a decir a nadie desde las entidades sociales que deje de practicar el KEMSES. Vamos a intentar que no se le vaya de las manos y sobre todo vamos a intentar reducir esos riesgos y daños. ¿Cómo? Pues con información y con formación.
Como decía antes Jimena, no hay prácticas sexuales mal. Igual hay personas que están mal, yo no quiero comentar a nadie, pero no hay prácticas sexuales que estén mal. Siempre que se haga desde el respeto, que comentaba Iván, desde el consentimiento entre adultos y sabiendo que al otro lado hay una persona, al otro lado de Grindr, de Tinder o de cualquier otra aplicación, hay una persona y es respeto y consentimiento. ¿Que voy a hacer algo que tiene riesgos? Por lo menos tengo que saber a qué riesgos me enfrento y cómo mitigarlos. Las 2 ediciones del estudio que ya comentaba, que vamos a por la tercera. Quiero agradecer también al Ministerio, ya que está aquí. Bueno, nosotros con Julia tenemos una relación maravillosa desde el principio de los tiempos, desde antes que estuve en el Ministerio. Y el Ministerio nos ha dejado en 3 ocasiones, el propio Ministerio, para hacer jornadas de KEMSES, para trasladar un poco pues, lo que se ha hecho y demás, con lo cual es muy importante que las instituciones públicas se impliquen. También trabajamos muy bien con el Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid, que también pues casi desde el principio, 2015-2016, pues tenemos un contrato con ellos para trabajar con los centros de adicciones y tenemos muchísimo apoyo por parte del Instituto de Adicciones. Lo mismo que me puedo quejar de una institución, también tengo que decir lo bueno, porque al final trabajamos con personas y hay muchas veces que si las personas están interesadas y quieren luchar por evitar que este tipo de prácticas lleguen a más y que lleguen a convertirse en un problema de salud mental, da igual el color político que tengan, al final trabajas con personas. Hemos hecho guías formativas, prácticas y demás, y bueno, pues participamos prácticamente en todos los planes y grupos de trabajo que hay sobre el KEMSES, el del Ministerio, el de la Comunidad de Madrid, aunque bueno, vamos a ver qué se pone en práctica de lo que han hecho, en el de Andalucía, que la verdad es que está bastante bien, y como decía, con el Instituto de Adicciones, y bueno, pues también trabajamos, como decía antes, comentaba Iván, en Europa, con el European Chances Forum, porque todo lo que llega aquí a España suele haber empezado antes fuera y tendremos que estar preparados y ser un poquito inteligentes e informarnos de qué pasa. ¿Y qué perfil nos encontramos? Que yo creo que también es importante y cómo ha avanzado en estos años, desde 2015 para acá. Pues normalmente tenemos un hombre gay entre 20 y 50 años, nacido en España, pero comienzan a llegarnos muchos casos de personas migrantes que están introduciéndose en el tema del KEMSES y que además se encuentran ya en una situación de alta vulnerabilidad. Por eso es tan importante intentar frenar esas prevenciones que se comentan en el programa, intentar detectar los posibles casos a los que se pueden sentir más vulnerables y pueden llegar más a este tipo de prácticas, es muy importante atajarlos desde el principio. Suelen tener estudios superiores y una situación laboral estable, pero está empezando a aumentar el grupo de usuarios en situación de desempleo o con trabajo en una economía sumergida. También en una situación de alta vulnerabilidad. Suelen ser personas sin pareja estable, aunque nos estamos encontrando también con personas en parejas abiertas o poliamorosas que acceden a este tipo de prácticas. Es decir, el perfil está cambiando. Y aunque no es un caso, no es un dato todavía que podamos decir que está pasando, sí que estamos atendiendo a personas que no son del colectivo LGTBI, a personas heterosexuales, en concreto a mujeres. Es decir, esto es algo que parece que sigue avanzando y que ya sí que va a afectar a toda la sociedad. En ese momento igual nos damos cuenta de, oh, nos afecta a todas, igual tenemos que poner medidas para esto. Y serán ciudades grandes, aunque también últimamente está empezando a darse también en entornos rurales. ¿Qué nos lleva a todo este cambio en el perfil o el avance en el perfil? Que estamos en una situación en la que las personas en situación de alta vulnerabilidad también están accediendo a estas prácticas porque es muy fácil llegar a ellas, es decir, son prácticas clandestinas, que nos dan una seguridad. Hay personas, por ejemplo, con VIH que lo entienden como un espacio seguro porque no tienen que dar explicaciones a nadie, no tienen que ser juzgadas, pero ya sabemos a qué nos lleva la clandestinidad. A violencias, a inseguridad, a que las personas en situación de alta vulnerabilidad sean las que acaban perdiendo, por así decirlo, aunque aquí no gana nadie, y a un mayor número de nuevas infecciones, no solamente de VIH, sino de ITS. Entonces,
tenemos que seguir trabajando para atajar esta problemática y centrándonos también en que no es algo que afecte a un único perfil, sino que fijaos que en estos 10 años, casi 10 años, ha cambiado mucho, se ha ampliado el perfil y sobre todo estamos viendo que las violencias que se están dando dentro de este tipo de prácticas son muy preocupantes. Aparte del perfil de personas que han llegado a estas prácticas que tienen una alta prevalencia de haber sufrido violencias físicas y sexuales en su infancia. Entonces esto tiene que hacernos pensar a qué nos estamos enfrentando y por qué han llegado a esto. Y yo sigo pensando que todo esto son consecuencias de cómo se trata la homosexualidad y cómo se trata al colectivo LGTBI en la sociedad, que tenemos ese doble rasero que habéis dicho y que es, bueno, sí, vale, puede ser gay, pero que no se te note, o de esta parte, de lo que comentabais, de los aceptados y no de los otros. Y el problema es, como siempre, de la sociedad. Estigmatizamos lo que es diferente, lo que se sale de la norma y, bueno, pues hay que creer más en la diversidad y en ser un poco más raritos.